esta sesión que se hace para para efectos netamente informativos de consulta de ustedes. Esta información se les envía a través de Azocars, tanto la presentación como la grabación, para que ustedes lo puedan consultar en el link que ellos tienen dispuesto, la puedan compartir con sus compañeros, los compañeros que no pudieron asistir, los compañeros que también tienen competencia en este tema relacionado con permisos de diversidad biológica. Entonces, empecé la grabación. La dinámica, tal como ustedes conocen, son nuestros jueves a las 8 de la mañana, nuestros jueves de jornadas de transferencia de conocimiento con Azocars. El día de hoy vamos a tener este tema súper importante que ustedes nos han solicitado, que está relacionado con permisos de diversidad biológica. Mi nombre es Marcela Salguero, de la Subdirección de Instrumentos de la ANLA, y a continuación le voy a dar la palabra a mi compañero Jorge y al equipo técnico de la Subdirección también de Instrumentos, quien nos va a hablar de este tema. La dinámica es que vamos a hacer la presentación y al final vamos a tener unos minutos para resolver dudas, inquietudes, sea por el chat o sea también alzando la manito. Entonces les agradezco que apaguen su cámara, que apaguen su micrófono, y le damos la palabra a Jorge para que inicie la presentación. Muchas gracias. Jenny, buen día. Muchas gracias por la introducción. Muy buen día a todos. Espero que se encuentren muy bien. Disculpen, ¿me escuchan? Sí, Jorge, se te escucha bien. Perfecto. Me presento. Yo soy Jorge Iván Bermúdez Rodríguez. Soy biólogo marino. Hago parte del grupo de diversidad biológica, del grupo del grupo de trámites y permisos ambientales, de la Subdirección de Instrumentos, Trámites y Permisos Ambientales, también conocida como SIPTA, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. En este momento voy a explicarles todo lo que está relacionado con el permiso de estudio para recolección de especímenes de especies silvestres de la biodiversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, también conocido como el permiso REA. Entonces, si no hay ningún otro inconveniente, alguna pregunta, voy a comenzar con la presentación. ¿De acuerdo? Estoy intentando compartir la pantalla. Por favor, me avisan si la pantalla, ¿pueden visualizar mi pantalla? ¿O la presentación? Ya se ve. Ok. Sí, señor. Ya se ve. Bueno. En modo presentación. Perfecto, no hay sin problemas. Perfecto. Entonces, segundo, la vamos a colocar en presentación. Ok. Entonces, desde el grupo de permisos y trámites ambientales de la ANLA, específicamente, desde el grupo de IDB, de diversidad biológica, pues nosotros tenemos a cargo concretamente 7 permisos. El permiso de recolección de especímenes silvestres de la diversidad biológica con fines de estudios ambientales, conocido como el REA, el permiso de recolección de especímenes silvestres de diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial y sus dos modalidades, el permiso marco para instituciones de educación superior o instituciones de investigación, y el permiso individual, que es el permiso que se otorga a los investigadores. El permiso de estudio con fines de investigación científica en diversidad biológica, pues el permiso tiene un fin comercial. La autorización para la exportación e importación de especímenes de la diversidad biológica no listados en los convenios, en los apéndices CITES, que es un permiso que permite el movimiento transfronterizo de especímenes que no están listados en ninguno de los apéndices CITES.
El permiso de cetrería como medida de manejo para la fauna silvestre presente en áreas aeroportuarias y superficies y transición y aproximación de las aeronaves en Colombia, el permiso ambiental para los jardines botánicos y el permiso para proveedores de elementos de marcaje del Sistema Nacional de Identificación y Registro para especímenes de fauna silvestre en condiciones de éxito. Estos son los 7 permisos que están a cargo del Grupo de Diversidad. Y el día de hoy nos vamos a centrar en el permiso de recolección con fines de elaboración de estudios ambientales. Entonces, concretamente, el permiso de estudio con fines de elaboración de estudios ambientales está diseñado para que toda persona que pretenda adelantar estudios en los que sea necesario realizar actividades de recolección de especímenes de nuestra biodiversidad biológica con la finalidad de elaborar estudios ambientales necesarios para solicitar y o modificar licencias ambientales o su equivalente, permiso, concesiones o autorizaciones, deberá solicitar ante la autoridad ambiental competente la expedición del permiso. La obtención de este permiso constituye un trámite previo dentro del proceso de licenciamiento ambiental y no aplica la autorización de acceso a aprovechamiento de recursos genéticos. ¿Quiénes están facultados para emitir este permiso? Pues la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, cuando la recolección de especímenes silvestres se realiza en más de 2 jurisdicciones de las corporaciones autónomas regionales. La Corporación Autónoma Regional de Desarrollo o Desarrollo Sostenible, autoridades ambientales de grandes centros urbanos, cuando la recolección se hace exclusivamente en el territorio de estas corporaciones, o Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuando la recolección se hace dentro de estas áreas específicas de parques. Para entender este permiso es importante saber algunas definiciones, como qué es la recolección de especímenes, el espécimen, qué es un espécimen de diversidad biológica, porque a veces encontramos situaciones en las cuales el usuario pretende hacer recolecciones de especímenes domésticos y pues el decreto concretamente determina que son especímenes silvestres. Entonces estas definiciones nos ayudan a entender, a dimensionar más cómo está diseñado y cómo está constituido el permiso. Otra que es importante es como tal es qué es el permiso de estudio con fines de elaboración de estudios ambientales. Concretamente es la autorización previa que otorga la autoridad ambiental competente para recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales necesarios para solicitar y modificar licencias ambientales o su equivalente, permiso, concesiones o autorizaciones. Y como ya lo mencioné, este permiso constituye un trámite previo dentro del proceso de licenciamiento ambiental. Esto es muy importante entenderlo. El permiso como tal, y de acuerdo al decreto, tiene una vigencia de 2 años, hasta 2 años. Se puede prorrogar, sí, pero bajo casos de fuerza mayor. Por ejemplo, zonas donde sea difícil el acceso a la recolección por temas de seguridad. En nuestro historial, nosotros hemos prorrogado el permiso en casos de verdad muy excepcionales, que son muy pocos. Concretamente han sido en 2 casos, y es por temas de violencia, porque la empresa no puede entrar a la zona porque hay presencia de grupos ilegales, pero por lo general se ha otorgado por 2 años, y los usuarios lo que realizan es la solicitud de un nuevo permiso. ¿Cómo es el trámite del permiso? Básicamente el trámite del permiso inicia cuando el usuario realiza el pago por los servicios de evaluación. Estamos aquí en esta parte del diagrama. Comienza inicia con el proceso de pago, debe presentar
dentro de los requisitos, un documento anexo metodológico que contenga todas las metodologías que van a ser utilizadas para recolección de los diferentes grupos biológicos. Un documento que describe los perfiles de los profesionales que van a estar involucrados en esa recolección, copia de la cédula de la persona del usuario, ¿sí? O representante legal que va a realizar la solicitud. Una vez el usuario tenga los requisitos listos, el usuario realiza la erradicación de la documentación y tenemos dos caminos. El primero, que sea incompleto, porque le falta alguno de los requisitos, y lo que nosotros realizamos es un oficio por el cual le decimos al usuario, por favor, necesitamos que complemente la información para dar continuidad con el trámite. Una vez el usuario presenta la información y está completa, o desde el inicio la información está completa, nosotros, la autoridad, tiene 3 días hábiles para emitir el auto de inicio. El auto de inicio que nos indica el comienzo del proceso de evaluación. Una vez tengamos ese auto de inicio ejecutoriado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o la autoridad competente tiene 10 días hábiles para pronunciarse. Es decir, si el usuario tiene la información no es suficiente, hay que requerir alguna información porque, por ejemplo, un perfil de profesional no es el adecuado, o alguna metodología presentada es una metodología que representa o tiene una implicación negativa sobre el ecosistema o sobre el grupo biológico, o le hace falta información para explicar esa metodología, nosotros tenemos 10 días hábiles para emitir un auto de requerimiento de información. ¿Sí? Un auto de requerimiento de información. Si por el contrario la información es suficiente, tenemos 10 días hábiles para pronunciarnos de fondo, concretamente otorgando el permiso, o si la información no es viable, pues nosotros negamos el permiso. Ahora bien, si la información requerida, cuando el usuario vuelve y la presenta, que se realiza el requerimiento por una sola vez, no se puede realizar requerimientos por dos. O sea, el usuario presenta la información y está mal, la autoridad vuelve y realiza el requerimiento de información. No, eso no está permitido. Simplemente una sola vez. Si el usuario presenta la información, nosotros tenemos 10 días hábiles para pronunciarnos otra vez de fondo. Si la información es suficiente, entonces daremos viabilidad para otorgar el permiso, o si la información no es suficiente, nosotros entraremos a negar el permiso, nosotros o la autoridad competente. En este caso, cuando se archiva la solicitud, es concretamente cuando el usuario, nosotros le hacemos el requerimiento de información al usuario y el usuario no presenta la información. Entonces nosotros lo que hacemos es que la solicitud se va para un archivo. Una vez se haya otorgado el permiso, el usuario adquiere unas obligaciones que están estipuladas en el decreto, concretamente en el artículo 2.2.2.9.2.6 del decreto único, el 1076. Concretamente y rápidamente, el usuario debe anunciar con 15 días de antelación de inicio la actividad de recolección. En eso hay un formato que está ya diseñado, que es el formato de inicio de recolección, donde el usuario registra los datos generales, el área de estudio, las coordenadas, los profesionales que van a intervenir, los grupos que van a ser objeto de recolección, y esta información debe estar acorde con la autorizada o aprobada en el permiso a través de una resolución, que es el acto administrativo que emite la autoridad competente. Debe presentar al final un informe final. También está diseñado un formato en el cual el usuario registra esta información general del usuario,
el área de estudio, los grupos biológicos, las técnicas empleadas y si realizó recolección parcial o definitiva. Si los organismos, el usuario realizó una recolección definitiva, el usuario está en la obligación de realizar el depósito de esos organismos ante una colección registrada ante el Humboldt. El usuario puede entrar a la página del Humboldt, descargar el listado de las colecciones que están registradas ante el Humboldt y realizar la respectiva gestión. Adicionalmente debe presentar una geodatabase y debe cargar todos, absolutamente todos los resultados, tanto la recolección definitiva como la temporal, al sistema, al zip, y presentar el certificado que arroja el zip. Todo esto se realiza en el proceso de seguimiento, el cual al final, como el decreto lo establece, tiene un cobro. Muchísimas gracias. Disculpen si me escucharon. Sí, señor. Ok. Sí, señor. ¿Algo inquietudes? Jenny, Marcela. Inquietudes, preguntas. Bueno, buenos días a todos. Jorge, pues parece que todo quedó claro. De todas formas, como Marcela nos indicaba, a ustedes se les hace llegar la grabación, se les hace llegar la presentación también. Entonces, cualquier cosa también. Sería bueno, Jorge, que les informaras de los canales que tenemos para las preguntas, para cualquier duda que tengas. El canal de las citas, el canal de los derechos de petición, ¿sí? ¿Nos cuentas sobre eso en el momento que nos queda? Claro que sí, Sandrita, nosotros tenemos diferentes canales de comunicación, tanto al usuario como a las entidades escritas al Sistema Nacional Ambiental, el correo electrónico que es dame un segundo, dejo de compartir puedo ya dejar de compartir la pantalla, ¿verdad? Yo tengo una pregunta, buenos días. Claro que sí. Bueno, buenos días para todos, muchas gracias por la información compartida. Pero pues si me surge una duda, me presento, mi nombre es Leonardo Espina de la Corporación Autónoma Regional del Tolima. Hemos tenido una serie, digamos que un inconveniente en el trámite de este permiso y es pendiente la obligación de la entrega de los especímenes recolectados definitivamente a una colección biológica. Es claro que el Humboldt maneja un listado de colecciones en las cuales se pueden incorporar esos especímenes, pero hemos tenido el inconveniente que los usuarios a veces preguntan o hacen la solicitud de ingreso de esos especímenes a colección y muchas colecciones se niegan a recibir el material justificando que tienen ya demasiados especímenes de la misma especie o que se encuentran en mantenimiento y básicamente el usuario se queda sin cumplir con esta obligación. También el decreto 1076 nos dice que en caso tal de que la colección no quiera recibirlo de manera justificada, es el Humboldt quien debe definir en qué colección debe quedar. Nos ha pasado de que muchos usuarios hacen la consulta con el Humboldt, con el instituto, y el instituto no les responde. Entonces, digamos nosotros como corporaciones, ¿qué podemos hacer respecto a esa obligación? Gracias. Leonardo, sí, esa situación es frecuente y nosotros también hemos tenido el mismo problema. Desde el equipo jurídico y teniendo en cuenta lo que está escrito lo que demanda el decreto,
Nosotros lo que hacemos para que el usuario cumpla con esa obligación concretamente es que solicitamos que el usuario haya realizado la gestión en mínimo 3 colecciones. Entonces el usuario dice, para la colección A, para la colección B, para la colección C, nosotros lo que hicimos fue solicitar el depósito de estos especímenes y evaluamos la respuesta de la colección. La colección es, mire, no, efectivamente nosotros no podemos recibir las muestras porque estamos no sé, no hay espacio o por las razones que siempre dan. El usuario, al presentar esas 3 constancias o esas 3 comunicaciones emitidas por cada colección, nosotros le damos cumplimiento a la obligación, ¿sí? Porque él está intentando y ha hecho lo posible por depositarla. Ahora bien, nosotros le decimos, mire, usted cumple, sin embargo, comuníquese y envíele un oficio al Humboldt diciéndole qué hago ahora con estas muestras. Y el Humboldt, por norma, le debe responder, mire, usted las puede incinerar, usted las puede, no sé, las puede entregárselo a una empresa para que haga el manejo adecuado de esos especímenes, de ese residuo. Y el Humboldt es como, por norma, es el ente encargado de las colecciones, él es el que que toma la responsabilidad de decirle al usuario qué hacer con esos especímenes. Entonces ahí el usuario se estaría blindando digamos, de una mala práctica, porque es el Humboldt el que le tiene que decir a él qué es lo que tiene que hacer con esas muestras. Entonces, nosotros le damos cumplimiento cuando él nos presenta mínimo 3 comunicaciones de colecciones donde le dicen, mire, nosotros no le recibimos porque X o Y razón. Y también nosotros nos ponemos en el zapato del usuario porque el usuario yo tengo casos en los cuales él le ha consultado 10 colecciones y las 10 le dicen que no. Entonces él no sabe qué hacer, no sabe, o sea, no le podemos decir a usted, mire, es que usted no ha hecho nada por hacer el esfuerzo, no ha hecho nada por darle manejo a esos especímenes recolectados. No, sí, efectivamente él ya lo hizo, él ya lo intentó, pero ya es un tema de un tercero, que en este caso es la colección. Entonces, señor usuario, usted cumple con la obligación, sin embargo, comuníquese y envíele un oficio explicándole toda la situación al Humboldt y esperemos que él en su momento le dé la respuesta y se la tiene que dar por norma. Ok, muchas gracias. Y mi última Bueno, Leonardo. pregunta, si puedo. Claro que sí. La relación de este permiso, lo que ustedes denominan REA, no sé, faltó creo que hablar de una obligación muy importante que tiene que ver con el decreto 1272 del 2016 respecto a la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre. Ah, ok. Sí, lo Que que pasa quedó es como, que esa obligación no está incluida aquí en el decreto, pero sí, efectivamente, los usuarios que solicitan este permiso de recolección tienen una responsabilidad al respecto. Y al final de la recolección, cuando ellos reportan toda la información al CIP, que nosotros la recibimos, nosotros lo que hacemos es la enviamos a las corporaciones para que realicen el respectivo pago. En este momento, nosotros estamos en el proceso ya de elaboración de los oficios. Nos hemos demorado un poco y les pedimos disculpas a las autoridades. Es por la implementación de un nuevo sistema que nos retrasó ese envío de la información, pero la información ya está y nosotros trimestral, en el primer trimestre de cada año, que lo hemos venido realizando. Sin embargo, este año no, por la razón que ya les expuse, no lo hemos podido enviar, pero esa información se debe enviar el primer semestre de cada año y nosotros en este momento ya la tenemos elaborada, estamos en proceso de enviar para que las corporaciones realicen el pago, el cobro por ese recurso que fue utilizado por los usuarios a través de este permiso. Ok, muchas gracias. No, señor. Gracias, Jorge. ¿Alguna persona que alce la manito? En un momento empezamos con las preguntas del chat, pero si alguien alza la mano y nos cuenta de qué corporación viene y cuál es su pregunta.
Ok, por el momento no tenemos manos alzadas, entonces voy a empezar a leer las preguntas que nos han escrito por el chat. Entonces la primera pregunta, Jorge, dice, ¿las especies exóticas y exóticas invasoras son consideradas silvestres bajo la definición legal? Esa es la primera pregunta que hace Ada Acevedo. Las especies exóticas son silvestres, efectivamente, pero tienen dentro de esas especies silvestres tienen otra categoría que son las especies exóticas. Esas especies, si se realiza recolección, debe ser reportada normalmente o de manera temporal o definitiva, y pues se realiza todo el proceso. Si la recolección, por ejemplo, de manera definitiva, debe ser ingresada a a una colección, debe estar reportada ante el CIP, como lo dije inicialmente, y es importante realizar de pronto el usuario debería realizar esta aclaración, como dentro del monitoreo en el desarrollo de tal proyecto, nosotros encontramos, hicimos recolección de esta especie silvestre, que además es una especie exótica. Eso también nos puede ayudar, nos da información para un posible manejo en la zona, por ejemplo. Gracias, Jorge. Seguimos con la siguiente pregunta que dice, ¿cómo es posible determinar que las muestras recolectadas por el solicitante sí son válidas y no requieren de muestras adicionales que impliquen el tráfico de especímenes de vida silvestre? Pues mira, cuando el usuario presenta, digamos, en este momento es importante la experticia de las personas que están evaluando el trámite o la información que presenta el usuario. ¿A qué me refiero concretamente? Cuando el usuario presenta la evaluación al sistema de información en biodiversidad, el sistema arroja un Excel con todos los especímenes. Cuando uno evalúa esos especímenes, ahí uno encuentra, lo ideal es que el usuario lo lleve a esta especie y uno encuentra todo el listado de los especímenes que recolectó. Si el usuario recolectó especímenes que no están, por ejemplo, autorizados por el permiso, el grupo biológico, o tienen un manejo especial, es importante que la autoría dé la alerta, ¿sí? Dé la alerta, y pues se tiene que revisar el tema y se tiene que llamar al usuario a ver qué es lo que está pasando. Se hace vía seguimiento, porque nosotros, la autoridad nacional, como las autoridades competentes en las CARS o parques nacionales, vía seguimiento tiene que realizar esta aclaración, o decirle al usuario, mire, nosotros hemos revisado la información que usted presentó y encontramos que usted está recolectando estos especímenes, los cuales no están siendo aprobados o tienen una categoría especial o no deben ser recolectados porque así lo dice el permiso. Cuando se otorga el permiso, uno puede generar ciertas restricciones. Nosotros hemos tenido el caso concretamente donde el usuario nos dice, es que vamos a recolectar flamencos. Nosotros le decimos, no, mire, ¿para qué? No, creemos que no hay necesidad, pues teniendo en cuenta la información que usted nos plantea. Entonces, si nosotros vemos que eso está pasando, pues vía seguimiento hacemos la aclaración, hacemos el requerimiento de información y estamos atentos a ver cómo el usuario responde a eso. Y si hay una falta, pues obviamente pasará a proceso sancionatorio. Gracias, Jorge. Tenemos otra pregunta bien interesante relacionada con que si este trámite requiere certificación de consulta previa de comunidades étnicas, y si es positiva la respuesta, si se requiere presentar al inicio del trámite o se puede condicionar el permiso para que este aporte al momento de definir el área de estudio. Sí, efectivamente es importante tener en cuenta la opinión de la comunidad, ¿sí? Básicamente, si el usuario, por ejemplo, el usuario se le otorga el permiso a nivel nacional. Si el usuario va a una determinada área donde se encuentran comunidades indígenas, afroamericanas, el usuario debe realizar la consulta, y antes de realizar
antes de realizar el proceso, el inicio de actividad del proyecto, específicamente la recolección de especímenes, debe realizar la consulta al Ministerio del Interior. El ministerio envía el certificado donde le dice al usuario, mire, hay comunidades o no hay comunidades, y si las hay, usted debe hacer el respectivo proceso y no puede iniciar las actividades de recolección hasta que haya un consenso con la comunidad. Si el usuario realiza la recolección de especímenes y no hay consenso con la comunidad, es un proyecto que pues literalmente se puede caer y está cometiendo una falta. Gracias, Ofelia. Jorge. Tenemos una... discúlpame. Sí, es que creo que Ofelia, Sí. levantó la mano, la presento, ella también hace parte del grupo de diversidad biológica. Y cuéntanos, Ofelia. No, como para puntualizar, es que creo que la pregunta iba para el trámite inicial para solicitar el permiso, y en ese caso, pues no requiere tener esa certificación porque otorgamos en la ANLA, pues que otorgamos permisos a nivel nacional por 2 años. Todavía ni siquiera a veces las mismas empresas conocen los proyectos que van a ejecutar. O sea, para esa fase inicial no requiere tramitar el proceso de certificación de ministerio o de pertinencia de la consulta previa, pero ya para el momento de ejecutar un proyecto en el que ellos ya saben y conocen que hay un área, pues lo ideal es eso. Sin embargo, nosotros dentro del permiso lo que hacemos es comunicarle al Ministerio del Interior sobre esa situación, de lo que estamos evidenciando, para que ellos dentro de sus competencias pues se encarguen de velar por esa obligación. Así es. Gracias, Efectivamente. Ofelia, por las precisiones. Tenemos una última pregunta que dice, ¿cómo evitar que se colecten especímenes que las colecciones biológicas no recibirán y se desecharán como residuo? ¿Cómo prevenir esta situación? No, la verdad es difícil. O sea, es difícil, por ejemplo, desde el punto de vista hidrobiológico, ¿sí? Nosotros entendemos que las colecciones no tienen espacio, pero ¿cómo tú separas una comunidad como de fitoplancton o zooplancton, o sea, cómo dices estos organismos sí pueden ser depositados y estos no? Es muy difícil teniendo en cuenta las características de cada comunidad, ¿sí? Porque uno no sabe qué es lo que va a recolectar, o qué es lo que la colección necesita, ¿sí? Es algo que creo que es imposible de controlar. Sí, entiendo que creo que la pregunta también va por esa incomodidad de saber que el usuario va a la colección y le dice, mira, aquí tengo mis muestras, y la colección le dice, no, a todas horas no, 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 no. Pero pues de pronto eso es un tema que nosotros podríamos realizar unas agendas de trabajo con el Humboldt para intentar darle una mejor fluidez a este cumplimiento de esta obligación, porque creo que es por ahí donde va la incomodidad o el problema de saber que el usuario siempre le están, o frecuentemente le están diciendo como que no, que no, que no, y para ellos es un problema, y entonces no se sabe qué se hacer con esas muestras. Pero sí, en mi opinión, es imposible controlar controlar la recolección. Gracias, Jorge. Como bien lo dices, creo que sí es una ventana de oportunidad para nosotros trabajar con el Humboldt en el marco de las agendas interinstitucionales y llevarles este tema para ver de qué manera podemos solventar esto. Lo podemos hacer en el marco de nuestras mesas de trabajo con el instituto. Por último, tenemos una pregunta por parte de Osiris Peralta de la CAM, que pregunta si se tienen metodologías aprobadas para realizar estas colectas. Sí, efectivamente ya hay metodologías aprobadas en la parte, tanto en la parte continental, fauna, flora, como sistemas continentales como fitoplancton, zooplancton, y como en la parte marina. Ya hay metodologías que se han establecido, y los usuarios por lo general utilizan la mayoría de estas metodologías. Estas metodologías no son una camisa de fuerza,
El usuario puede utilizar estas, las puede modificar dependiendo de sus intereses, o puede utilizar otras que, si bien son nuevas, pero que estén sustentadas desde la bibliografía, y que un usuario las pueda replicar. Son metodologías que son aprobadas, que no hay ningún problema de que estén bien sustentadas bibliográficamente, no hay ningún lío, pero ya hay metodologías establecidas o sugeridas. Gracias. Al respecto de esa pregunta, para precisarle también a las personas de las autoridades, precisamente que ya nos están preguntando que dónde encontramos esas metodologías, te quería preguntar si en los institutos de investigación me imagino que están esas metodologías, pero para el caso de este trámite se pueden usar metodologías de Colombia, o también aplicarían metodologías internacionales. Se pueden aplicar ambas metodologías. ¿Sí? Lo importante es que la metodología no represente una actividad demasiado invasiva sobre el ecosistema, y esa es la función de las autoridades, es evaluar si esa metodología constituye una invasión al ecosistema. Por ejemplo, en la pesca, el famoso arrastre con red. Uno dice, sí, es una metodología que ha sido aprobada, pero esa metodología se aplica para un sistema costero. Uno dice, no, porque va a coger absolutamente todo, se va literalmente a llevar todo lo que encuentra. Entonces uno le dice, sí, esta metodología siempre así implementada en otros lugares, pero es que en esos lugares las condiciones del sistema son muy diferentes de las que estamos acá, porque tenemos aquí una gran heterogeneidad de ambientes, y por eso tenemos una gran cantidad de diversidad biológica. Entonces vas a querer sacar un poco de individuos de peces, pero al mismo tiempo te vas a llevar otra gran cantidad de individuos que eso no lo necesitamos. Entonces está en nosotros hacer esa evaluación y decir, bueno, sí, esta es una técnica que funciona, pero no para acá, para este sistema, porque las condiciones no son similares a las que se aplican en otros sistemas fuera del país. Pero la mayoría de las técnicas que los usuarios presentan, que están siendo implementadas en otros sistemas, son técnicas que procuran realizar una recolección adecuada, y que no generen un impacto sobre la diversidad o los ecosistemas en las cuales se aplican. Por lo general, nosotros las aprobamos. Gracias, Jorge. Ofelia tiene la mano levantada. ¿Se le quedó levantada? Sí, también como para complementar ahí un poquito sobre las metodologías que nosotros aprobamos. Digamos, dentro de la experiencia ya hemos hecho como un sondeo de las metodologías que más utilizan nuestros usuarios, y por eso en Vital creamos un formato que ya viene como precargado, y el usuario puede ahí elegir las metodologías que están en ese formato de Vital para hacer la solicitud del permiso. Son ya metodologías que son validadas a nivel nacional e internacional para la recolección de diferentes grupos biológicos. Gracias, Ofelia, por esas precisiones. Bueno, pues no tenemos más preguntas en el chat, ni tenemos manitas levantadas. Les agradezco si hay alguna última pregunta para poder cerrar esta presentación. De lo contrario, pues agradecerles como siempre su participación. Contamos con casi 60 personas conectadas desde las regiones. Nuevamente les agradezco que por favor nos ayuden firmando el listado de asistencia para poderles enviar la información. Esta grabación y la presentación se les enviará a través de Azocars, y ellos tienen dispuesto un sitio, un link, un micrositio dentro de su página web donde ustedes pueden consultar y pueden replicar esta información.
Como lo dije al inicio, recuerden que todos los jueves a las 8 de la mañana tenemos jornadas de transferencia de conocimiento con ustedes en los temas que ustedes han solicitado, y esto en el marco de la agenda que tenemos entre Asocar y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Le agradezco al equipo técnico de la Subdirección de Instrumentos por habernos orientado sobre este trámite. Un agradecimiento especial a Asocar, como siempre, por su participación y por ser un medio de comunicación a través del cual le podemos llegar de manera mucho más efectiva a las corporaciones, y a ustedes también por conectarse desde la región. Ya les vuelvo a compartir nuevamente el formato de asistencia en el chat y nos vemos el próximo jueves de Asocar a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Bueno, un feliz día para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.